Muy buenas tardes. Bueno, esta es otra reunión de ACAPI. En este caso tenemos el gusto de presentar a una conductora de radio y TV muy conocida por todos, todas y todes. Ella fue directora de Telefe durante los años 2000 y 2010, periodista, productora y actualmente es la presidenta de la agencia TELAM. Ella además es politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Es para nosotros un lujo tenerla en esta charla colectiva organizada por ACAPI. Como siempre, recordarles la modalidad de las preguntas. Primero Bernarda va a hacer una exposición y luego se abre vía chat el pedido de la palabra, vamos tomando nota y a medida que les voy dando la palabra se pueden desilenciar y preguntar, así podemos organizar la comunicación y que podamos escucharnos entre todas, todos y todes. Y también es importante que a medida que vayan haciendo sus preguntas, sus intervenciones, que por supuesto pedimos que sean acotadas para que podamos, primero por un lado ir al punto de la pregunta, pero por otro para que la gran mayoría pueda preguntar y tener su espacio, y que digan de qué medio o de qué agrupación o de qué sector se están contactando o representando para, bueno, que nuestra invitada también pueda conocer un poco más sobre este armado que es ACAPI, la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet. Dicho esto, le doy ahora sí la palabra a nuestro presidente, a Martín García. Bueno, y yo le doy la bienvenida a Bernarda, que hemos tenido muchas aventuras juntos, o por lo menos yo he tenido algunas aventuras y le he explicado a ella, pobre. Y también mi admiración, porque ella en Telefe fue la época en que Telefe logró doblar a Canal 13 y ganarle en rating y generar un éxito impresionante, con cosas como Resistiré, como Montecristo, como muchas cosas. Así que, chapó, me saco el sombrero. Además, Bernarda viene de una familia de militantes, ella ha tenido que vivir y sufrir también seguramente el exilio, y digamos que su familia tuviera que irse de Argentina para no ser exterminada, como tantas otras de compañeros. Su madre es una dirigente política muy importante de Mendoza, que ahora tiene una gran responsabilidad en el área mujer de la RTA, de la Radio y Televisión Argentina, una mujer brillante. Y bueno, también sabemos de la familia de Bernarda, de Jorge Tayana, su esposo, y metida completamente en el mundo nuestro, porque ACAPI es claramente una asociación de comunicadores peronistas, más que otra cosa. Lo cual nosotros lo llevamos por lo menos con naturalidad, porque así terminamos con esa cosa que pasa con algunos candidatos que dice, es tan buen candidato que no parece peronista. Estamos tan estigmatizados que parece que fue un pecado que tuviéramos que soslayar. Así que bueno, bienvenida Bernarda y gracias por esta gentileza que has tenido con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Martín me convocó y obviamente inmediatamente le dije que sí, por la posibilidad de conocerlos y hablar con todos ustedes, poder escucharlos y poder aprender de otras realidades. Martín obviamente es un viejo y queridísimo amigo, y la verdad que me consta que en todos esos proyectos que me involucró, como dijo, y yo acepté muy gustosa, pues Martín siempre fue un tipo muy creativo y siempre presentaba algunas ideas que parecían como disparatadas, pero con un gran carisma que nos arrastraba a todos y que lográbamos realizarlas. Mucho antes de Internet, mucho antes de las redes, mucho antes de todo, Martín siempre estuvo preocupado por la comunicación horizontal, por la comunicación alternativa, por cómo encontrar otras voces, otros resquicios, otras grietas, para poder comunicar más allá de los medios hegemónicos, que en ese momento no se decían medios hegemónicos, pero que lo eran, básicamente lo eran, y era como inventar otras formas de comunicación, ¿no? Desde las radios truchas a determinadas señales, intentos de televisión que hicimos en esa época. Yo siempre lo he admirado mucho
he admirado su creatividad, su capacidad y también su audacia, y sobre todo, obviamente, también su coherencia. Martín dejó un sello muy interesante en Telam como presidente, y la verdad que es un lujo sucederlo, y también una responsabilidad, aunque son épocas completamente distintas, y a mí me hubiera encantado estar en una época como la de Martín, no porque fuera más fácil, sino porque habían algunas posibilidades más, y había como otra energía en un determinado momento de la Argentina. Asumí Telam a principios de enero, con todo lo que implicaba en ese momento asumirla, que era asumir la destrucción de una agencia y intentar reconstruirla. Y acá venía como la pregunta fundamental sobre qué bases reconstruir un medio de comunicación. Lo que hizo el macrismo no solo fue hacer retroceder a Telam como medio público en estos 4 años, que en términos mediáticos 4 años es muchísimo tiempo en el avance de otras formas de comunicación, de otros lenguajes, de otras plataformas. No solo la congeló, sino que además la hizo retroceder, y la reconstrucción de Telam como agencia de noticias en un país y en un mundo donde las agencias de noticias prácticamente han desaparecido, tal como las conocimos, y son realmente pocas las agencias que han logrado sobrevivir. Y básicamente las que han logrado sobrevivir son las agencias que lograron digitalizarse en el sentido no solo de tecnología, sino de cambiar la forma en cuanto a cubrir la información, capturar la información y distribuir la información. Porque obviamente de la agencia, obviamente mucho antes de Martín, de las agencias históricas, a partir de un cable, hoy eso es absolutamente obsoleto en términos de lenguaje periodístico, y la verdad que para ser una agencia con peso y sobre todo poder distribuir contenidos interesantes se necesita una multiplataforma, en el sentido de poder darle otro volumen a los contenidos y otras formas. En la época de Martín se avanzó en la radio, se avanzó también en la parte multimedia de Telam, y todo eso quedó desbaratado en un momento con el macrismo. La situación de Telam fue, supongo, conocida por todos ustedes, porque también en parte creo que el éxito del conflicto en términos de resultados es que todos logramos, cada uno en ese momento estaba desde otro lugar y básicamente resistiendo al proyecto al proyecto de país que implicaba el macrismo. Creo que cada uno de nosotros y nosotras desde su lugar tomó la lucha de Telam como propia. No solo se trataba, y si era muy grave, el despido de 357 trabajadores, sino también que se intentaba básicamente, por un lado, silenciar algunas voces, pero por otro lado, quitarle a una comunicación estatal, entendida no como otro medio de comunicación, sino como un medio con determinadas características. Y esto es lo que hace que el ecosistema de medios estatales siga teniendo una relevancia y un peso importante en Argentina y también en el mundo, porque son muchas las discusiones de por qué bancar cuando hay un montón de necesidades, por qué bancar desde el Estado medios que cuestan un montón de dinero, porque sí terminan costando en términos relativos o absolutos, desde uno lo quiera ver, desde la variable que lo quiera ver, es una inversión, si queremos en términos estatales, pero lo que le da sentido justamente a la comunicación estatal es, por un lado, en este panorama de medios cada vez más degradado,
cada vez más, más politizados también, en el sentido de la defensa de determinados intereses y sobre todo de determinados grupos económicos, donde parte del periodismo dejó de ser un cuarto poder, donde se concebía, por lo menos en términos teóricos y abstractos, como una especie de fiscal de la nación, una especie de intermediario entre la noticia y la gente, a ser protagonistas y sujetos con intereses particulares propios, con intereses económicos y con intereses muy definidos. Los medios estatales tienen que construir, sobre todo, representaciones. Y a mí me sigue causando como cierta crítica de aquellos que piensan o entienden el pluralismo solo desde la representación de determinadas voces individuales, que muchas veces los conductores o los periodistas nos representamos solo a nosotros mismos, sino como representaciones sociales. Los medios, desde los medios estatales, básicamente se construyen y se muestran, y se les da espacio a las distintas representaciones sociales de un momento determinado y a la construcción de ciudadanía, de poder expresarnos y poder expresar la sociedad en un momento determinado. Volviendo a la situación de Telam, lo primero que hicimos a partir de enero, bueno, tengo por un lado como el honor de ser la primera presidenta mujer, y eso creo que habla de un cambio de época. Tenemos un directorio también, que es totalmente compuesto por mujeres, y tenemos una gerente periodística que es mujer, y una gerente general que también es mujer. Ser la presidenta de Telam no es un problema personal, de méritos propios, sino es sobre todo un cambio de época, en una lucha colectiva, donde las mujeres no solo hemos ido ocupando, hace tiempo que ocupamos muchos lugares, pero no ocupábamos otros a partir del famoso techo de cristal, sino que lo que creo que es muy importante, que no solo hay muchas mujeres que hoy están en el gobierno y están en puestos de decisión, sino que hay una conciencia de para qué estar en ellos. Creo que si las mujeres ocupamos determinados puestos y nos comportamos de la misma manera que lo ha hecho el patriarcado en cuanto a una reproducción de poder, a una determinada mirada del mundo, es solo una situación individual. Creo que lo interesante de esta nueva situación es que hay una conciencia, creo que real y profunda, acerca de que las distintas políticas y las políticas públicas sean traspasadas por una perspectiva de género. Y creo que esto es un avance importantísimo, y este avance importantísimo tiene que ver no con un avance superestructural, sino con un avance desde abajo, y de una construcción que se hizo en el movimiento de mujeres, y que me parece que esto sirve bastante en términos de cómo construir la política. Se hizo de abajo para arriba, se hizo prácticamente sin jerarquías y se hizo ganando la calle, ¿no? Y si uno compara la conciencia que hay hoy acerca de determinados temas en, qué sé yo, hace 10 años o hace 6 años, antes que empezara el Ni Una Menos, la verdad que esta conciencia ha crecido enormemente y ha penetrado enormemente en la sociedad, tanto en mujeres como varones. Desde esta perspectiva, iniciamos la reconstrucción de Telam, intentando justamente poder plasmar también esto en los contenidos de la agencia estatal. Empezamos reconstruyendo la propia dinámica de la agencia. Después de Lombardi y demás, la agencia no funcionaba como agencia. Ustedes saben que una agencia necesita un determinado ritmo, que es un ritmo
acelerado. Los mecanismos que estaban eran mecanismos oxidados, eran mecanismos que costaba mucho poner en funcionamiento. De nuevo, esta dinámica. Me acuerdo como experiencia que las primeras notas o primicias que nos daban tardaban 12 horas en estar al aire. Yo me decía, ¿qué pasó? Y eran mecanismos que habían quedado absolutamente desequilibrados o absolutamente obsoletos en la mecánica cotidiana. Creo que logramos hacer muchísimas cosas en el término de 2 meses. Logramos reconstruir los edificios, básicamente el edificio de Belgrano destruido. Logramos desbaratar una agencia paralela que había sido construida en Tecnópolis y con la cual se movía el macrismo. Le volvimos a dar una dinámica periodística interesante, la volvimos a profesionalizar y creo que hoy el nombre de Telam vuelve a ser un nombre asociado con, perdón, aparece un gato, con el prestigio, con un prestigio periodístico que Telam tiene de años, más que con un conflicto. Esto nos llevó, después de 2 meses y pico, a transitar por la pandemia, cuando veníamos con todo el empuje de poder transformar muchas cosas, y la pandemia nos puso en otro desafío, como nos ha puesto a todos nosotros, de intentar preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras de Telam, y prácticamente hoy el 90% de la actividad de Telam es una actividad remota. Los trabajadores lo hacen desde sus casas, salvo obviamente camarógrafos, fotógrafos, que tienen que salir para poder ejercer su actividad. Estamos pensando los mecanismos para volver en la pospandemia, y esto nos plantea, pero no quiero hablar muy largo porque no quiero hacerles un monólogo agotador, y me parece más importante hacer un intercambio entre nosotros. Me parece que es muy interesante poder planificar y ver cuál es el escenario post-pandemia y también el escenario post-pandemia en términos mediáticos, ¿no? Cómo va a quedar y qué podemos esperar. Si quieren empezamos con las preguntas, porque es un plomazo, si yo les hablo, es un plomo total. Bueno, mientras se van incorporando a las preguntas, me gustaría, bueno, mientras van ingresando preguntas, que todavía no hay lista de oradores, preguntarte, Bernarda, bueno, por los desafíos que nos demanda la nueva normalidad en materia de comunicación. Como vos bien decías, nadie estaba preparado para esto, y ahora nos encontramos con que sabemos que la salida de la pandemia va a traer muchos desafíos, no solo en materia económica, de seguridad social, sino también en relación a la comunicación. Preguntarte un poco en relación a eso, con qué otros sectores están trabajando para los desafíos que se van a presentar. Mira, la comunicación que venga post pandemia va a depender bastante de qué tipo de sociedad logremos construir post pandemia o logremos salir, ¿no?, de esta sociedad post pandemia. Y esto me parece que es interesante pensarlo y analizarlo más desde la política, obviamente desde la política y también desde los medios. En términos estrictamente mediáticos, si había un panorama bastante desolador que ya venía de la crisis en la cual nos había sumido el macrismo, esta etapa realmente va a ser complicada. Decir que no lo va a hacer sería decir cualquier cosa. Muchos medios hoy, muchos medios, a veces no solo los medios chiquitos, sino muchos medios medianos, diría, imprescindiblemente necesitan de la pauta oficial, y la pauta oficial obviamente no es suficiente. Telam administra la pauta, o sea, volvió a Telam como un recurso a administrar la pauta, sin embargo no la imputamos, no la distribuimos,
sino que solo la administramos. Me parece que por un lado viene el desafío de que incluso los grandes medios están complicados. Están complicados a veces por cuestiones económicas, a veces porque no quieren hacer las inversiones correspondientes, a veces porque no quieren sacar dinero de sus reservas. Pero lo cierto es que la pandemia y esta crisis ha agarrado un modelo absolutamente de transición en términos mediáticos, una transición impuesta por el propio recambio tecnológico, donde los medios tradicionales nunca terminaron de adaptarse a las nuevas circunstancias. Y en eso muchas veces los medios nuevos o los medios más chicos tienen mucha más capacidad de respuesta, más allá de la dimensión en la cual se desarrollen, para poder responder a este universo. Es probable que parte de los medios que hoy existen se vean reducidos. O sea, ya empezamos a ver muchas situaciones, no solo en términos periodísticos, sino también muchas en términos de entretenimiento, ¿no? La mayor parte de las productoras están paradas, prácticamente no se pueden producir contenidos. En un momento donde se suponía, además, antes del coronavirus, en términos mundiales, que habían ingresado un montón de plataformas y por lo tanto había una demanda que aparecía por lo menos como esperanzadora, ¿no? De una Argentina que podía volver a involucrarse en la producción internacional, que podía volver a tener esa mirada de prestigio en términos internacionales, y que el macrismo obviamente hizo que se perdiera, en medios que en medio de la recesión y demás apostaron a las latas y no a los contenidos nacionales. Y hoy el nivel de producción en términos nacionales es realmente paupérrimo. Esto significa, obviamente, y se traduce en grandes dificultades laborales para la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del medio, y un panorama absolutamente incierto. Creo que los medios digitales, en medio de esta situación, de la situación post-pandemia, y también las radios que en su momento tantas veces se dijo que iban a desaparecer en función de otros medios, ahora de repente pasan a ser un medio de vanguardia. La radio demuestra de nuevo su rapidez, su impronta, su improvisación, poder hacer radio con poco dinero, no necesitar mucha tecnología, es más, cada vez menos, en función justamente de los avances tecnológicos, y me parece que nos va a cambiar mucho la percepción, y sobre todo a los medios más grandes, de cómo producir contenidos. Y parte de lo que ustedes hacen van a ser los contenidos de vanguardia, porque muchos de los medios más chicos ya pasaron por esta etapa, porque nunca llegaron a un modelo que hoy en los medios está en decadencia, este modelo más fordista, de grandes producciones para grandes audiencias. Finalmente hoy es un modelo segmentado, con audiencias muy segmentadas, y por lo tanto con una capacidad de poner recursos en cada una de esas producciones también mucho más limitados. Y hay que conocer a quién estamos comunicando. La segmentación me parece que es fundamental para conocer a los públicos, ¿no? Tener más alcance, más llegada. Pregunta Martín García, ¿cuáles servicios se están brindando ahora y cuáles se están preparando a futuro corto? Bueno, ahora estamos brindando los servicios. Lo que hicimos además con la pandemia fue abrir gratuitamente el servicio de Telam, y todos los medios pueden acceder gratuitamente a este servicio. Lo que estamos intentando es, en la producción de contenidos, hacer contenidos cada vez más audiovisuales. Estamos en radio, reconstruimos la radio un poco, bueno, le empezamos a reconstruir y vino la pandemia. Básicamente lo que hacemos desde la radio son boletines informativos que distribuimos en todo el país,
y podcast sobre distintos temas que están funcionando muy bien. Y tenemos una producción bastante variada de temas. Nos parece importante en estas circunstancias, primero, ampliar las agendas de los cuales, de la cobertura de TELAM. Nos parece que además, a medida que el ecosistema de medios en general produce cada vez menos, TELAM tiene la posibilidad, estoy hablando también de los medios medianos y grandes, la posibilidad de penetrar con sus contenidos, y esto me parece que es mucho más interesante. Me parece que cada nota, cada visión distinta que pueda haber desde TELAM, que aparece masivamente en distintos medios, es un éxito de la comunicación estatal. Me parece que en esta batalla hoy por el sentido común, me parece que hay que darla en todos los lenguajes y en todas las temáticas. Que también posicionarse políticamente es una visión del mundo que tiene que ver desde la cultura al entretenimiento y no solo a la política o a la economía, donde los temas de sociedad tienen cada vez más peso porque también nos definen culturalmente, nos cambian nuestras miradas y también la forma en que los cubrimos, ¿no? Venimos de un periodismo, en términos generales, un periodismo absolutamente degradado. Venimos del periodismo de las noticias falsas, de las noticias sin contexto, de un periodismo prácticamente sin datos, ¿no? Donde los datos han quedado absolutamente subordinados a las opiniones inconsistentes. Nos parece que hay que volver algunas cosas que parecen elementales en términos periodísticos, pero que es volver a hacer un buen periodismo. Y a partir de eso también tener un periodismo de opinión que contribuya al debate. Y nos parece que para que esto sea posible, lo que estamos intentando en TELAM es que cada tema sea cubierto de la mejor manera posible, con todos los contextos, con todos los datos, con distintas opiniones también, que son interesantes, porque primero necesitamos hablarle a todos los públicos. Eso por un lado, y cuando uno le habla a alguien que piensa de otra manera, es un éxito en sí mismo. Porque además no hay que caer en la tentación, que es un problema también de época y sobre todo de las redes sociales, de comunicarse solo en la reafirmación de las ideas, ¿no? Que un poco es la tendencia de las audiencias, bueno, escucho lo que quiero, o escucho lo que me devuelve lo que pienso. Creo que también hay que intentar, digamos, abrir las miradas y sobre todo abrir las audiencias. Me parece que es muy importante también hablarle a los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes siguen siendo más de la mitad de la población y también son aquellos que van a vivir las situaciones más difíciles, además de que la situación de Argentina es muy difícil. Son los jóvenes los que en principio estaban empleados, los que tenían, bueno, la desocupación obviamente es grande y es mucho más cuando cruzamos las variables con mujeres jóvenes. Tenemos problemas de educación también, y hay una gran cantidad de trabajos que estaban relacionados con los jóvenes, con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que también están desapareciendo, digamos. ¿Cuánta de nuestra juventud trabajaba, por ejemplo, en bares, restaurantes, hoteles, en situaciones que tenían que ver con servicios que durante mucho tiempo no van a ser los mismos o van a quedar muy reducidos? Pues el problema es cuánto nos reducimos, o sea, cuánto este 10% va a caer del Producto Bruto, cómo se traduce en nuestras vidas cotidianas. Y este es un tema, pero creo que hablarle a esa juventud es muy importante, y para hablarles también hay que hablarles en su lenguaje. No podemos imponer nuestro lenguaje analógico, porque finalmente todos nosotros, por edad y demás, somos analógicos, concebimos el mundo de los medios analógicamente, y si no somos capaces de pegar ese salto en la comunicación,
es difícil que lleguemos con nuestros contenidos a este espectro tan amplio de la población y que es tan importante, porque hoy uno se pregunta, y también en términos políticos, ¿cuál es la agenda joven? ¿O quién está pensando en los jóvenes o quién está representando en serio a esta parte, a este sector tan importante que finalmente tiene que ser el sector del cambio? Absolutamente, y además es como una forma de que nuestra expresión política, que justamente representa esa amplia diversidad, ¿no?, que en definitiva se traduce en el movimiento, bueno, llevarlo a la comunicación, romper los algoritmos y no hablar entre nosotros y nosotras y nosotres, me parece que es fundamental esa rotura de paradigma desde la comunicación. Tenemos la pregunta de Mónica, de Agencia Ancla. Mónica, adelante. ¿Qué tal, Bernarda? Bueno, primero Hola, nada, Mónica. un orgullo que las mujeres vengamos creciendo en algunos lugares del Estado, ¿sí, no? Hemos tenido que dar largos exámenes, pero aquí estamos. Hay dos cosas que nos preocupan como Agencia Ancla, y de hecho el sábado las discutíamos mucho. Nosotros somos un equipo de poca gente, pero de pibes muy jóvenes, y de nosotros que somos... Ay, no te escucho. Se cortó la comunicación. Se cortó, no me cortó, se nos cortó a todos. Sí, a ver, Mónica, si podemos... A ver ahí. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, nada, preguntarte qué es lo contrahegemónico hoy en la comunicación. Gracias por toda la información que nos da Ancla Telam, pero ¿qué es lo contrahegemónico por un lado? Y vos decís que nosotros buscamos acercarnos a lo que la gente piensa, y lo que nosotros nos da vuelta a la cabeza, sobre todo a los pibes más jóvenes de Ancla, es saber si es lo que la gente piensa o lo que los medios le inducen a pensar. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esta segunda cosa? ¿Y qué es lo que en Telam se considera contrahegemónico? ¿Entendés? Cuando haces el análisis de titulares, una pavada te estoy preguntando. Eso. No, es muy profundo. Yo creo que, en primer lugar, lo contrahegemónico es hacer un periodismo en serio. Y parece una estupidez o parece zafar, pero creo que volver a algunos principios básicos del periodismo, que esto no quiere decir que no tengamos una postura desde la cual mirar el mundo, pero creo que por lo pronto hacer un periodismo de calidad es contrahegemónico hoy en Argentina y en el mundo. Lo más fácil es hacer el periodismo, bueno, si se considera el periodismo que se hace. Creo que la segunda cosa contrahegemónica es romper nuestros propios parámetros. Una de las cosas que me parece que en serio tenemos y estamos intentando en Telam es descontracturarnos. Creo que es contrahegemónico inventar formatos nuevos, creo que es contrahegemónico el humor, ser capaces también de reírnos de nosotros mismos. Ser capaces de relajarnos es contrahegemónico. Creo que hay una tendencia donde, y por eso me parece que la derecha maneja mucho mejor las nuevas tecnologías, primero porque obviamente ha tenido los privilegios en el manejo y ha estado más cerca, pero después como está bastante vacía muchas veces de contenidos, es una comunicación sobre todo a través de eslogans. Creo que es contrahegemónico y es un desafío poder lograr a veces esa síntesis en la comunicación, pero sobre todo no tener prejuicio, y me parece que a veces, sobre todo desde la militancia, tenemos como la tentación de tener que explicar todo, y tener que explicar todo desde parámetros ideológicos muy pesados, y como que si uno no dice todo, es casi recriminado o hay una desconfianza de los otros porque tenemos que ser como obvios y acentuar lo mismo y subrayar las cosas que todos sabemos. Me parece que si lográramos relajarnos con algunos implícitos, y que esto ha tenido que ver también con la historia del peronismo, digamos, Perón, y sobre todo un Perón censurado, un Perón en el exilio, también hablaba con muchos implícitos y ampliaba sus fronteras de construcción, incluso sobre aquellos que ni siquiera se animaban a decir que eran peronistas. Me parece que también lo contrahegemónico es ser más libres y más sueltos en la comunicación, en el lenguaje, no estar tan pendiente
de la mirada propia, ¿no? De los propios, y poder jugar un poco y poder tener como algunos guiños en la comunicación que nos permita hablarles a otros que no sean idénticos a nosotros o a nosotras. Tenemos la pregunta de José Niso. Puede ser dos Ay, preguntas. Sí, Una no te es, veo, José, ¿para qué no te veo? A ver, ahí. está mi foto. José Niso, de Multimedio Lo Nuestro, de la Está tu provincia. foto, ok. La pregunta es, en esto de la parte hegemónica que estabas hablando, ¿existe la posibilidad de que ACAPI, con todos los medios de todo el país, que creo que son más de 7.000, pueda aportarle a TELAN de los lugares más recónditos de la República Argentina y llevar esa información a TELAN para que se pueda palpar el federalismo y desde ahí romper ese bloqueo mediático que hacen los medios más importantes de la Argentina? Esa por un lado. Y la otra es, TELAN se nota increíblemente porque aparte de la cablera que está funcionando perfectamente, y de los videos que empezaron a hacerse, también se ve en Twitter. Podría ser también que en otras redes como Facebook y como Instagram se pueda meter también ahí más información. Sí, las dos cosas, sí. Por un lado, TELAN tiene que recuperar su condición federal. Realmente es una agencia nacional y es una agencia federal que a veces uno no logra tener absolutamente un equilibrio en los temas de todo el país, ¿no? Uno de los cambios, estamos cambiando la web, y uno de los cambios que yo intento desde el principio es que uno, cuando entra a TELAN, pueda tener al menos los titulares de todas las provincias, que fue lo más importante que pasó ese día, y tener las noticias de todo el país en un pantallazo, y también pudiendo profundizar. Me parece que es muy importante armar como redes de acuerdos y corresponsales con ustedes. Me parece que en esto realmente, para que funcione, hay que tener como ciertos parámetros que unifiquen, porque finalmente TELAN, como cualquier medio, como tienen ustedes en sus propios medios, tiene como determinados parámetros en su comunicación, ¿no? En cosas en sus formatos, en la forma de informar, etcétera, etcétera. Yo creo que sería bueno incluso en algún momento plantear como grupos donde nos pongamos como de acuerdo, o hayan determinados modelos de cómo comunicar, porque si no, a veces llega una comunicación que después, al no tener como los mismos, y estamos hablando de parámetros profesionales, no de que esto es Buenos Aires y el resto del país, sino poder uniformar los criterios, digo, uniformar en el sentido de tener los mismos parámetros en cuanto a la comunicación, y eso me parece muy importante. Y creo que las redes justamente dan una oportunidad única, porque ustedes también nos pueden dar el acceso a imágenes, a videos que nosotros no tenemos en general a partir de nuestros corresponsales. Me parece que si fuéramos capaces de jugar más con las redes, porque las redes también dan, y también la web, esta libertad del videíto tomado caseramente o tomado de repente en la calle, y poder convertir y poder sacar toda esa información de los distintos lugares del país, poder realmente convertirlas en hechos periodísticos interesantes e importantes. Sí, además la importancia que tiene hoy por hoy el material audiovisual, ¿no? Para la noticia, para la llegada de la noticia. Tiene la palabra Víctor Ejajovich.
Hizo una pregunta por Hola, el chat, Víctor. no sé si la quiere... Ay, no la vi. Está por ahí, Víctor, tal vez quiere tomar la palabra, si no te hacemos la pregunta. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Querés tomar la palabra y hacerla? El problema que tengo es que no están todos acá con Zoom, mi hijo, mi mujer, todos estudiando y no puedo acceder con la imagen y con el sonido. Bueno, Así que dice, me borro, me la hago por apago, qué vos, sé yo. Pero la hago por vos, quédate tranquilo. me parecieron de dos cuestiones que quisiera preguntarte aparte. Una es el tema de que en su momento se intentó tomar un manual de estilo, que es lo que vos estás hablando, respecto a cómo comunicarle a TAM las noticias de tal manera que TELAM pueda reproducirlas. Y eso generó un conflicto entre TELAM porque había que hacer una consulta con el sindicato, y yo, porque el manual de estilo iba a generar un conflicto. Yo lo hice publicar uno que ya, yo creo que Alberto arriba, y se me armó un lío barro. Así que tener mucho cuidado con el tema de cómo recibir la noticia y cómo publicarla, digamos. Y otra pregunta que no tiene que ver con tanto este tema, sino que tiene que ver con la acción de el tema de las audiencias. O sea, hay un tema que es que se va perdiendo la actividad de la audiencia en la televisión y en los medios hegemónicos. Pero, digamos, están en manos de ellos las grandes audiencias o la audiencia masiva. Yo digo, Estado, la infraestructura que tiene, estamos hablando de TV digital, instalado en todo el país, estamos hablando de, bueno, 7, podría ayudar también en ese sentido, porque también es un medio de alguna manera, digamos, y toda una serie de canales y de audiovisualistas, y que no se podría volver a reconstruirse una audiencia masiva para poder comunicar del lado de la nacional popular, que en realidad la masividad de las audiencias la tienen los hegemónicos. De tal manera que si ellos pueden construir esa hegemonía, esa masividad, ¿por qué no lo podemos construir nosotros de un Estado que plantee esa situación? Los medios están, o sea, hay televisión pública, hay televisión universitaria, hay televisión abierta, hay un montón de infraestructura, y hablar de redes, ni hablar de la posibilidad de hacer televisión bueno, hay para hacer Víctor, puta de modo de eso. Víctor, Así que vos pensás que es posible armar una nueva, digamos, una propuesta que sea posible masificar el público, digamos, que sepa interpretar lo que es nacional popular y que se sumen a aquellos que no lo conocen. O sea, ahí es un trabajo, pero creo que el Estado está para eso, y la verdad es que a instantes si hay toma esa bandera y lleva, ¿no? ¿Es posible con eso? Víctor, se entrecortaba un poco, le reponemos un poco a Bernarda. Lo primero tenía que ver con los manuales de estilo y si había alguna dificultad desde lo sindical, y lo segundo tenía que ver con la pregunta desde si los medios públicos, desde el Estado, la infraestructura que tenemos, podemos construir entonces una audiencia masiva. La primera pregunta, en realidad nosotros estamos cambiando en ese momento el concepto de manuales de estilo y demás. Primero porque los manuales de estilo no los lee nadie, segundo porque los medios han cambiado mucho. Hoy estamos muy enfocadas, por ejemplo, en términos de lenguaje, ¿no? De qué lenguaje usar o no usar. Finalmente
desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de diversidad, y en eso estamos avanzando bastante, ¿no? Un lenguaje que antes y todavía siguen los medios, y hoy lo veíamos, por ejemplo, con el caso de María Soledad, cosas que se dijeron en medios tradicionales, una vergüenza, la verdad que una vergüenza que a 30 años se siga hablando del caso de María Soledad de determinada manera y revictimizando a la víctima 30 años más tarde. Este es un punto que nos parece importante en términos de lenguaje, y ahí sí trabajamos mucho en capacitación con nuestros propios redactores, y esto me parece que es una capacitación que nos sirve a todas y a todas, porque nos estamos reformulando en una serie de cosas. También en cuanto al lenguaje de las redes, digamos, uno no puede reproducir el lenguaje de los medios tradicionales, o incluso algún lenguaje que en la cablera también empieza a quedar como viejo de alguna manera, es poder ayornarlo para poder comunicarse. En cuanto a los sindicatos, el caso que dabas, Víctor, son hace muchos años. Si no somos capaces de adaptar determinadas situaciones, que esto no tiene que ver con precarización laboral, ni mucho menos, o sea, precarizar el trabajo de los compañeros y compañeras es tenerlos sin trabajar, hacerlos hacer funciones que no corresponden, que no tengan la posibilidad de desarrollar su trabajo dignamente, etcétera, etcétera. Me parece que después hay otra discusión, que es un cambio tecnológico que tiene que ver con la digitalización y que tiene que ver con determinadas formas de cubrir las noticias. Si nosotros, y esta es una discusión interesante también con los sindicatos, si un reportero no puede sacar una determinada imagen, ¿no?, en un momento donde está ocurriendo la noticia, y tuviera que esperar, en caso de que existiera, 1 hora o 2 horas para que viniera un camarógrafo, sería absurdo en la cobertura. Otra cosa es que hiciéramos un programa de televisión que se grabara a través de un celular, por ejemplo, en un canal de televisión. Me parece que son como esferas absolutamente distintas, y que no podemos seguir reproduciendo determinados parámetros 20 años más tarde a partir de determinadas opiniones, porque de hecho hay cosas que han cambiado. En la televisión, cuando yo empecé en la televisión, había una actividad muy importante, no por eso bien remunerada, pero muy importante, y además con un desgaste físico, que era los tiracables. La verdad que había que tener fuerza para enrollar y mover cables y andar tirando cables. Bueno, hoy la mayor parte de los equipos son inalámbricos, o sea que hay cosas que la propia tecnología torna obsoletas. Hagamos que esos compañeros y compañeras, capacitémoslos, démosle otras posibilidades y otros aprendizajes, otros upgrades en su propia profesión, porque si no creamos un mundo de dinosaurios donde terminamos perjudicándonos todas y todos. Me parece que esto es un tema fundamental. La tecnología avanza demasiado rápido, y el asunto es cómo hacer que la tecnología nos beneficie y no que la tecnología nos perjudique. Y eso se trata de nuestras propias miradas y nuestra propia capacidad de respuesta. No importa, la tecnología no puede moldear ni nuestras cabezas, ni nuestra profesión, tiene que estar a nuestro servicio. No podemos ser esclavos de ellas, sino utilizarlas en función de nuestro beneficio. Y esto es un poco lo que pasa con los nuevos medios. La verdad que la tecnología lo que ha permitido es que lo que antes eran inversiones impresionantes, y la mayor parte de la gente no podía ser emisores y receptores al mismo tiempo, hoy esto es posible para cualquiera, en términos domésticos. En términos profesionales, determinada tecnología, debemos tener determinados medios, y que hoy también podamos estar hablando y que podamos tener determinada llegada y alcance a partir de inversiones mucho más pequeñas que contribuyen a democratizar también la comunicación entre nosotros. Perdón, la segunda respuesta eran los medios públicos. Sí, yo creo que efectivamente uno de los grandes desafíos
es construir audiencias masivas. Yo, a partir de mi experiencia profesional, que decía Martín en Telefe, yo creo que uno puede construir incluso temas difíciles con grandes audiencias. Me parece que la calidad o la temática no va reñida con el éxito o con la masividad de la audiencia, y tenemos múltiples ejemplos y de fenómenos, incluso hasta de fenómenos que se viralizan, digamos, hoy uno los puede ver en chiquito, de situaciones que se viralizan. Creo que en eso el desafío es poder crear contenidos realmente atractivos, que es lo que ocurre hoy en la cantidad, en la enorme cantidad de contenidos que se producen. Mucho más difícil destacar por la cantidad, pero cuando uno es capaz de hacer contenidos distintos, creativos, atractivos, en realidad sí llega a grandes capas de audiencia. No será concentrada, como estábamos acostumbrados a la televisión tradicional, por ejemplo, pero en la reproducción a través de distintas plataformas finalmente se logra una masa de audiencia interesante. Le doy la palabra ahora a José Luis Di Lorenzo. Hola Bernarda, bueno, yo soy José Luis Di Lorenzo. Hola. Comarca TV, un canal de televisión digital abierta, también culpa de Martín García, que arrancó como televisión analógica y terminó concursando, y hoy estamos al aire por la televisión digital abierta. Salimos junto con Barricada TV, con Antena de Barricada TV. A ver, vos dijiste muchas cosas interesantes. Hablas de la contrahegemonía o lo contrahegemónico, y yo creo que es muy importante pensar la idea de proyecto-antiproyecto, ¿no? Es decir, en la misma línea, pero con otra terminología. Porque estamos justamente en el medio de lo que es el pilar comunicacional, que fue el que prohijó, sostuvo y sostiene los valores del antiproyecto. Es decir, un pilar comunicacional que es uno de los pilares que anunció el golpe de Estado y siguió sosteniendo sus disvalores y la desorganización nacional. Es decir, hoy la comunicación está en función de esa desorganización que nos desune. Lo que llamamos los odiadores se unen rápidamente en el odio. La bronca al otro une rápido. Los que nos ponemos en el campo del amor, de la solidaridad, y tenemos problemas en unirnos y organizarnos, porque, bueno, la cosa humana hace que no logremos reunirnos. Lo logramos electoralmente en la última etapa, pero nos falta todavía caminar mucho para reunirnos y trabajar en conjunto. A ver, nuestro canal es producto de la voluntad, no tenemos un peso, pero hacemos alianzas con unos, con otros, cedemos espacio, acabamos de arreglar con RT, Telesur. Digo, a ver, Telam, que gracias a Dios habilitó la cablera, salvo un día que te escribí porque andaba mal sobre el sistema, punto. Y bueno, y yo espero que acabe la pandemia, pero espero que antes que acabe la pandemia haya un convenio para los canales sin fines de lucro. Eso por un lado, visualizarnos como parte de una pelea dentro de un pilar que hace a un proyecto de muerte. Porque un antiproyecto no es un proyecto de vida, es un proyecto de muerte, es muy grave lo que está pasando. Y por otro lado tiene que ver con cuestiones culturales. Yo, una crítica que deslizo, que debe venir de una rémora de Telam, es que sigamos usando el Globis en la nominación de las noticias. A ver, esto es takeaway, esto es delivery. A ver, hablemos en nuestro idioma, por favor. Es decir, creo que esto es importante. Yo lo tomo en broma y digo, takeaway, yo digo, por ejemplo, en el noticiero nuestro, que el COVID-19 es takeaway. En criollo es para llevar, no lo vayas a buscar, ¿no? Digo, a ver, pero nos produce una enajenación donde estamos todo el tiempo renombrando las cosas, y la agencia oficial debería hacer un esfuerzo en este sentido, me parece. Y por último, disparo algo que es simplemente una provocación. A mí me encanta, soy la viuda de Gustavo Sirigliano, el filósofo argentino. Y Gustavo, en Metodología para el Proyecto del País, se pregunta, dice que cada proyecto nacional determina y sanciona su propia ciencia y desarrolla su propia técnica.
dice que esto nos lleva a reflexionar, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzada que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Y termina preguntando, ¿o acaso la misma ciencia que nos ata puede liberarnos? Todo un desafío. Yo sé que me van a mirar raro, pero, a ver, creo que nadie duda de la utilidad de los avances científico-tecnológicos, pero de lo que tenemos que tener presente, que la mayoría son desarrollados como negocio. Ejemplo, yo soy casi de la generación de la radio galena, llegué ahora a comunicarme por Zoom, por decirlo graciosamente, pero fíjate que en un corto tiempo pasábamos de comunicarnos por el correo electrónico, rápidamente se pasó a Facebook, de Facebook se abandonó, de Facebook se va a Instagram, de Instagram ahora no sé, ahora que hay otra cosa de los chicos, el TikTok, no sé qué. A ver, es la sociedad de consumo, o sea, la tecnología nos está llevando de la mano a la sociedad de consumo, a tal punto que el Banco Mundial descubrió que era rentable los teléfonos celulares porque aún en los sectores más marginales se consumía, porque había que pertenecer teniendo un celular y se crea el sistema por tarjetas. Nada, digo, yo pongo en duda todo y creo que tenemos que poner en duda todo porque siento, y lo digo como desde un humilde canal de televisión y desde el pensamiento nacional, creo que la pandemia, como bien dijiste vos en un principio, quiebra el tiempo. Hay un antes y un después. ¿Cómo va a ser el después? Es lo que nos tiene que empezar a preocupar. Más allá de todos los intentos desestabilizadores que uno visualiza, etc. Y ese después nos tiene que llevar a pensar en propias recetas, en mirar y en encontrar soluciones propias. Me pareció muy piola lo que estás diciendo, te lo iba a reclamar, de buscar corresponsales del interior. Nosotros no nos enteramos qué pasa en nuestra Argentina y en Sudamérica. Se muere un basquetbolista famoso de Estados Unidos y está para los diarios, todo el mundo hablando que se murió fulano. Y se muere cualquiera que tiene importancia en un barrio del interior o de cualquier país nuestro de Sudamérica, no nos interesa, porque estamos, nuestra capital, la capital del antiproyecto es Miami. Entonces, como estamos con capital en Miami, nos cuesta mucho. Pero bueno, nada, digo, me parece fantástico la balsa de Telam. Lo que digo es cómo logramos ayudar a articular una reorganización en que nos podamos juntar sin que, superando los egoísmos naturales, las ambiciones, y sin que el eje sea el lucro. Yo no desmerezco la necesidad de sostenimiento que tenemos todos de los medios de difusión. El problema es que cuando el motor es solamente el lucro condiciona el contenido, porque si no es negocio no se hace. Bueno. Son varias las partes que dijiste y espero acordarme porque a medida que ibas hablando se me iban ocurriendo distintas reflexiones. Por un lado empezaste con esto lo que nos cuesta unirnos y yo creo que en eso la derecha nos lleva ventaja. La derecha en general se une por intereses, que obviamente nosotros no lo hacemos, pero podríamos tener otros intereses. Y ellos se unen por intereses y nosotros a veces nos separamos por algunos matices o por algunas cuestiones, a veces más de fondo, menos de fondo, pero que tienen mucho que ver con esta etapa. Me parece que si cada una de nosotros votó un determinado proyecto, y tal vez hoy nos olvidamos lo que decíamos hace un año, y ya en términos comunicacionales y no políticos, ¿no? Hace un año decíamos lo importante es ganarle al macrismo, ¿no? Y la mayor parte de los compañeros y compañeras decían lo mismo. Lo importante es ganarle al macrismo, no importa cómo se gane. Y yo me acuerdo en ese momento de haber tenido como varias discusiones y decir, sí, lo importante es ganarle al macrismo. Pero de la alianza, de cómo construyamos ese camino hacia el objetivo, también va a ser el gobierno que tengamos. También va a condicionar los años futuros, para bien y para mal. No hay armados políticos independientemente después de los armados de gobernabilidad, digamos.
porque finalmente o sea, hay una reproducción, hay una alianza, hay acuerdos, digamos. Entonces parece que de repente algunos se sorprenden que esos acuerdos que se veían antes no se pueden ver hoy. Yo creo que hay varios puntos que nos tienen que llevar a buscar sobre todo las cosas que nos unen y no las diferencias en este momento. Hay datos de la realidad que me parece que no podemos dejar de ver. La oposición, después de 4 años horribles, de un gobierno horrible, donde no pueden mostrar prácticamente ningún acierto, y sí un país en ruinas, ha logrado rearmarse bastante rápido en cuanto a oposición y en cuanto a poder al menos dibujar algunas ideas y otras condicionar en el debate público. El otro día veía algunas encuestas, y obviamente en las encuestas, como cualquiera de nosotros mira encuestas, hay 2 grandes divisiones, digamos, quienes votaron al Frente de Todos, quienes votaron a la oposición, ¿no? Al macrismo, y el problema sigue siendo la disputa de ese 30% que para ganar elecciones es entre un 10 y un 15%, el cual no tiene demasiadas ideas como muy sólidas, pero sí son una capa interesante de este bombardeo permanente y de esta desinformación permanente. Y si uno ve determinadas reacciones o determinadas opiniones de temas nuevos de la agenda, es como para pensar, bueno, ¿cómo somos nosotros capaces de recrear este nuevo sentido común frente a los nuevos temas que aparecen, o los viejos temas puestos de otra manera? Y en eso, encima, con la pandemia, donde hay una oposición que ha ganado la calle y reproduce en parte lo que nosotros hicimos durante muchos años, pero también en los años del macrismo, dice, bueno, algo a nosotros nos está inmovilizando, digo, más allá de que no podemos salir a las calles y esto es un condicionamiento importante, pues nosotros siempre hemos sido fuertes en esas manifestaciones y hemos sido mucho menos fuertes en términos mediáticos, y no tenemos el poder y no tenemos la pata en las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Hay como una especie en esta militancia, hay como una especie de desconcierto, ¿no? Producto también de la pandemia, y me parece muy importante pensarlo, y sobre todo pensarlo para adelante, porque lo que vos decías también del consumo es cierto, pero creo que lo que mostró la pandemia como resultado de todo esto es que ya veníamos viviendo en un mundo que había mostrado sus propios límites, que la pandemia lo único que hizo fue reforzarlo, porque finalmente veníamos en un mundo con parámetros de desarrollo que afectaban la vida de todos, incluso la destrucción de la vida en este consumo sin límites, que el calentamiento global no era un chiste y que tenía efectos en serio, que se había construido un mundo con desigualdades enormes, que incluso hasta algunos ricos estadounidenses decían antes de esto, ya este mundo no puede funcionar, paguemos un poquito más de impuestos, no porque sean almas caritativas, sino porque se daban cuenta que ante tanto desequilibrio y ante tanta afectación de los pobres cada vez más pobres y los sectores medios también empobrecidos, con altísima concentración y la desigualdad como parámetro para definir la sociedad de esta época, semejante nivel de desigualdad, este mundo no podía seguir funcionando. El asunto es, si ese mundo pre-pandemia mostró sus límites, ¿cómo hacemos para aprovechar la post-pandemia? Y esto es una oportunidad para construir un mundo mucho más desde la solidaridad y no desde el individualismo, y esto es uno de los desafíos. ¿Vamos a salir más individualistas o vamos a salir más solidarios? ¿Quién va a pagar la crisis?
¿qué replanteos van a haber en serio? Hace unos pocos días entrevisté a Chomsky, y que ahora va a salir en los próximos días en Telam. Y Chomsky, ya con 93 años, pero con una cabeza muy lúcida, finalmente está preocupado porque centra el coronavirus en una serie de crisis que se juntan. Obviamente la crisis del coronavirus se junta con la crisis del medio ambiente, que tiene sus raíces, por supuesto, en el neoliberalismo y este capitalismo desaforado en términos de ganancia, que se junta con la crisis de las democracias y las crisis de representaciones que tenemos en serio, y que solo lo podemos solucionar con más democracia y con más representación y más acción en esas democracias, que se junta con un mundo donde se suponía que la guerra nuclear era cosa del pasado y de la Guerra Fría. Él da una serie de datos, según los expertos, que dicen que estamos más cerca que nunca de un conflicto de este tipo, de estas magnitudes. Tenemos un deterioro desde el propio imperio, tenemos figuras como Trump, que la verdad que son payasescas al mismo tiempo de nefastas, y tenemos una región en crisis donde se sigue a partir de la justicia manipulando las opciones electorales. Ayer salieron dos noticias, ¿no?, de Correa y de Evo Morales, como a partir de determinadas argucias legales, el condicionamiento de las representaciones. O sea, estamos en un mundo realmente en crisis, con temas tan fundamentales que a veces, lo que vos decías, diría que los temas más pequeños, si tuviéramos una mirada como un poco más a mediano plazo, ni siquiera tan estratégica, deberíamos dejarlos de lado. Creo que en Argentina, más allá de todos, hemos sido muy privilegiados en cuanto a cómo enfrentamos el macrismo. Finalmente el macrismo duró solo 4 años, hubo una voluntad en serio de cambio, logramos hacerlo, perdieron las elecciones, salieron, y hoy finalmente hay un gobierno con aires nuevos. Me parece que en eso, con todos los conflictos, con todas las diferencias y con todas las dificultades, también discutía un poco en Telam esto. Me parece que si no salimos de la burbuja, vamos a tener problemas en la lectura política y en la interpretación política. Va a venir una puja salarial, porque por supuesto la inflación ha sido muy grande y los salarios están muy retrasados. Y al mismo tiempo de esa puja salarial, que hoy está, y yo la vivo, y siempre en todos estos meses he intentado defender mucho la situación de retraso salarial de Telam, y al mismo tiempo tenemos un Estado que tiene, por un lado, una mitad de población en una situación realmente muy precaria. Tenemos artistas, el otro día me decían que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, da una asistencia alimentaria a más de 10.000 familias de artistas que no pueden trabajar por la pandemia. O sea, tenemos situaciones acuciantes. El asunto es, si en medio de estas situaciones vamos a defender solo nuestros intereses y no vamos a tener una actitud solidaria, entonces te diría que ahí ganó culturalmente el macrismo. Y me parece que tal como seamos capaces también de salir de esto, vamos a poder hacer una evaluación de cómo fueron estos 4 años, o sea, los 4 años pasados, y de cuántas secuelas nos quedaron también en una forma de mirar el mundo y de mirar a los otros. Y también de poder fijar nuestras prioridades y nuestras contradicciones, cuáles son secundarias y cuáles son principales. Tiene la palabra Osvaldo Cuesta. ¿Qué tal, Bernarda? Hola. Somos colegas, soy politólogo también, así que
Bueno, yo soy parte de una cooperativa de información y comunicación, tenemos un portal de noticias, Red Informativa, y un programa de radio, Agenda Abierta 21. Amén de todo lo que dijo Martín cuando te presentó, yo te quiero agradecer por la resistencia durante los 4 años macristas, aún migrando de radios, realmente en una etapa muy difícil cuando no se podía, muy pocas radios se podían escuchar, gente que dijera cosas que uno compartía, digamos, y que podía sentir, expresar algunas de las voces que todos sentimos. Así que bueno, te agradezco en ese sentido, bueno, vos, Claudio, y el programa que hicieron, que también creo que después lo hicieron en televisión, bueno. Gracias. Bien. Compartiendo filosóficamente lo que decís, obviamente después las cuestiones técnicas cuando uno ejecuta o gestiona, lo importante es la filosofía con la que la lleva adelante. Después hay que ver las realidades, los momentos, las situaciones, hasta dónde se puede y cómo se puede llevar adelante todas estas cuestiones, ¿no? Compartiendo todo lo que venís diciendo. Yo te quiero hacer 2 consultas que van más técnicas, digamos, si lo podemos definir así. Si está previsto, por esto que hablabas hace un rato, reconstruir lo que fue la agencia en términos de ANSUR, digamos, con Latinoamérica, la agencia de noticias, digo, ¿no? con el resto de agencias de Latinoamérica, aún en esta realidad donde todos los gobiernos de América están en manos de la derecha o similares, digamos, es bastante difícil. Una de esas, si está previsto ese tema. Y el otro tema, en realidad, porque lo que estamos viendo es que como que a todo le sale, tiene que salir Alberto a comunicar y que los funcionarios salen poco o hablan poco. Yo digo, ¿vos crees que hay conciencia en parte de los funcionarios de la importancia de la agencia estatal y de los medios de comunicación estatales? Porque de lo poco que comunican, además, en general lo comunican por medios que son privados y son parte del grupo hegemónico, ¿no? Cuando además, perdóname, por mismo de lo que planteabas antes, la oposición son los medios hegemónicos, los otros, digamos, es lo que le da letra a la oposición. No es, lamentablemente, no es la política, los intelectuales orgánicos de la oposición son los medios de comunicación los que le dan letra, ¿no? Y los diputados del macrismo repiten esas premisas. Mira, en cuanto a la primera, si nosotros antes de la pandemia intentamos avanzar y firmar una serie de acuerdos, me parece que incluso hay una cuestión porque de apuesta a largo plazo, y uno sigue apostando a largo plazo a la integración, más allá que en este momento sea complicado, pero además también en términos de funcionamiento. Finalmente las grandes agencias de noticias internacionales también quedaron pocas y con costos realmente muy caros. A mí me parece que nosotros como Telam, y en términos de dólares, no podemos pagar determinados servicios y no tendría sentido hacerlo, y me parece que una de las formas para tener información y sobre todo tener imágenes, o sea, tener los contenidos como más caros son acuerdos bilaterales, muchas veces directamente con los países o con los medios públicos de esos países o con algunas agencias de noticias. Lo empezamos haciendo con México, con el cual firmamos un convenio, y lo empezamos a hacer con distintos países, desde China a Marruecos, por supuesto, lo estamos intentando avanzar con otros países, pues es difícil, digamos. Ahora encontramos algunas vetas en el Brasil de Bolsonaro, pero no es lo más simple, ni Bolsonaro, ni determinados medios hegemónicos también de Brasil. Pero bueno, a medida también de que también un poco fue la estrategia, a medida de que Telam recupera prestigio, también es más fácil estas negociaciones. O sea, veníamos de una agencia que más allá de esta lucha heroica en términos periodísticos estaba como muy golpeada, y lo que podíamos ofrecer como producto de intercambio era también dudoso. O sea, volver a dotar a Telam de una marca interesante y con determinadas características también nos da poder de negociación distinto en términos de otros medios. Y también nos ocurre lo mismo internamente. Cuando hubo cambio de gobierno, Telam estaba bastante desmantelada, y la verdad
que al principio y entre nosotros no nos consideraban como un medio importante de difusión, porque los otros medios eran mucho más importantes, los medios privados. Entonces, si incluso tenías que dar una primicia, mejor negociabas con uno que otro periodista, y también eso es parte del juego político y hay que entenderlo, digamos. Y también había como un poco de pudor de caer en Telam como si fuera usar un medio estatal, y la verdad que cuando ves las funciones de Telam, una de las funciones de Telam es comunicar la acción gubernamental. De cualquier manera, nosotros intentamos hacer un producto periodístico atractivo, y eso también tiene que ver con el interior y el exterior y demás. Lo que se hablaba un poco antes, que me parece que también a veces pecamos, no es de Telam, me estoy hablando en general, de no hacer productos lo suficientemente atractivos cuando, por ejemplo, el Imperio tiene un gran entrenamiento en hacer productos culturalmente muy atractivos y finalmente colar ideología y visiones del mundo a partir de no solo el entretenimiento, sino también las noticias como un entretenimiento, y por eso tienen como mucho más peso. O sea, también hay que, y en eso es un entrenamiento y es posible, y en Telefe insistimos mucho en eso, y también desde la radio, de que informar no basta, sino también es muy importante poner acento en cómo informar. Si por ahí el humor es una forma de informar, o informar de la forma más atractiva, o con el mejor producto periodístico que tengas. O sea, las formas son tan importantes con el contenido en un mundo donde tenemos tanto acceso a tantos productos y a tantas informaciones. Y el último punto que tiene que ver con esto, con la información estatal, a mí me parece que lo más importante, bueno, hay una característica, digamos, Alberto tiene su forma de comunicar, creo que realmente él piensa que una de las formas de construcción política es esta construcción mediática en términos de amplitud, y en términos de este desafío de hablar con un espectro muy amplio. O sea, cada gobierno finalmente tiene como un reflejo comunicacional, o si querés, cada mandatario, o lo que sea. Más allá de eso, creo que, y en esto ponemos el acento, hoy la primicia es el punto de vista. Si te dan una primicia, la primicia dura un minuto, porque la vas a colgar en el portal y finalmente finalmente otro la va a sacar rápidamente. O sea, la primicia tiene un valor efímero. Lo que no es un valor efímero es el punto de vista. Y en eso insistimos, que esto es lo distinto. O sea, la primicia es poder dar una visión distinta, una visión lo suficientemente interesante como para que sea tomada por otros. Y eso es básicamente lo que tratamos. Al mismo tiempo, también la primicia es poner contenidos que están ausentes y que uno los visibiliza, y la primicia es lo que, ¿no? Las grandes ausencias o las grandes presencias, de acuerdo a cómo uno las maneje en los medios. Perdón, me quedé tomando nota de esto último. Le doy la palabra a Juan Pablo Rosendo. Sí, primeramente quiero agradecerle a Martín García y a Capi esta posibilidad de tener un mano a mano con funcionarios, y en este caso una funcionaria tan importante, porque para nosotros es muy importante. Somos medios chicos muchas veces, y tener la exclusiva, la posibilidad de un mano a mano con funcionarios nacionales y funcionarias nacionales, a veces es la diferencia entre crecer y no crecer muchas veces. Así que agradezco esta posibilidad, y le agradezco a la directora de Telam también esta posibilidad y el tiempo que se toma para hablar con todos nosotros. Mi nombre es Juan Pablo Rosendo, yo soy editor de un emprendimiento barrial que se llama Esto es Palomar, de la localidad del Palomar, en los antiguos Santos Lugares de Rosas, y co-conduzco con la compañera Elizabeth el programa Viernes al Sur. Hay cosas que dijiste, Bernarda, que me parece muy importante. En principio,
empezar a pensar que los productos militantes no tienen por qué ser feos, ni que la gente los tiene que consumir por militancia, digamos. Tienen que ser atractivos. Eso es algo que hacen los poderosos, instalan marcas, y atrás de la marca viene el imperio. O sea, es como prácticamente el estilo de colonización inglesa, que primero creaba la compañía de Indias y atrás venía la reina Elizabeth. Así que en eso concuerdo con vos, me parece que hay que elaborar productos atractivos, me parece también muy importante que recuperes la senda que había iniciado Martín en su momento, con recrear en Telam la producción de contenidos audiovisuales, la radio, los podcasts para personas, para llegar a celulares, y que ahí lo tomen personas más jóvenes. Pero también acá traigo una inquietud que tiene que ver con mi historia de vida, que es el trabajo constante que tengo hace más de 10 años con adultos mayores, ¿no? Si uno analiza los consumos culturales, los soportes de los consumos culturales, se va a dar cuenta que, por ejemplo, los medios digitales y no tradicionales tienen mucho impacto entre los sub 40, ¿no? De 40 para abajo, digamos, ¿no? Y cada vez más relevancia entre las personas más jóvenes, y verdad. Y los medios analógicos o tradicionales, como los querramos llamar, tienen mucho impacto en las personas mayores de 50 años, agrandándose a medida que crece en edad la persona, ¿no? Yo qué sé, tiene mucha incidencia de los 60 en adelante, un poco menor en los 50, y así sucesivamente. Si a esto lo cruzamos con si a esto lo cruzamos con todas las encuestas de percepción al respecto del votante de los movimientos populares, también se corresponde, ¿no? Las poblaciones que tienen más acceso a medios no tradicionales, como son los jóvenes, son más proclives a votar menos conservadoramente y a los movimientos populares, y por otro lado, donde está la incidencia de los medios tradicionales, es donde más impacto tienen los partidos políticos, las opciones más conservadoras y más neoliberales, que son en los públicos mayores, ¿no? A pesar de muchos de los adelantos de nuestros gobiernos, el índice de votación para en las poblaciones adultos mayores nos es más reacio que en las poblaciones más jóvenes. Y en esto va mi pregunta. En principio, ¿cómo colaboran las distintas agencias, tanto informativas como sociales, para incluir a los adultos mayores en la digitalización, incluso no solamente para que mejoren, no sé, para que no vayan a un cajero automático y demás, sino también para que accedan a contenidos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, mientras tanto, mientras esa brecha tecnológica que tienen las poblaciones adultas mayores no es saldada, digamos, en el marco del audiovisual, ¿cómo llegar con los contenidos para incidir en los medios analógicos? Y de alguna manera, no digo empatar el partido, pero al menos descontarlo, digamos. Mira, en realidad los medios digitales, cuando pensamos Telam, para mí tiene dos partes importantísimas. Una, que es la cablera con todos los contenidos, aunque sean contenidos también audiovisuales y demás, pero la cablera es un medio que abastece a otros medios de contenido. Entonces, una forma de llegar a los sectores más tradicionales, a los consumidores más tradicionales, es justamente a través de esos medios más tradicionales. Creo que en la medida que nosotros seamos capaces de producir contenidos más atractivos y más variados, más somos tomados por los propios medios, hasta incluso por los medios hegemónicos que obviamente tienen el servicio. Entonces, cuando hablas Clarín, Nación, una serie de medios, muchas de las fuentes, digamos, del origen es Telam. También la televisión, incluso la televisión abierta, además de las señales de noticias, todos esos medios tradicionales son consumidores de Telam. ¿Cuánto te consumen? Y depende de la calidad, de la variedad de los contenidos que seas capaz de armar, etcétera, etcétera. Para mí, la parte de contenido digital es la parte a la cual le hablamos directamente a la sociedad. Digamos, las web, en general las agencias de noticias no suelen tener web muy desarrolladas porque como están vistas como negocio, finalmente los medios que pagan a la agencia quieren ese contenido en exclusiva, o sea, no es como que lo regalan. Es más, la tendencia justamente de las web es a cerrarse,
a pagar, incluso en los propios diarios. Con lo cual me parece que al tener una web abierta y a la cual apostamos y demás, tenemos la posibilidad, en este mundo que se va cerrando, abriéndonos, poder llegar a muchas más audiencias, que eso también es una llegada, es un proyecto, digamos, atrás de eso, a quienes les hablamos y ampliar esa cantidad de voces. En cuanto a las redes sociales, también es, digo, más allá de un sector que es pequeño y que ve solo televisión y que ya va quedando muy marginal, digamos, los ratings de la televisión han bajado tanto que veía que el promedio de rating del mes de las señales abiertas era 5 puntos había ganado Telefe y 4 y pico andaba Canal 13. En mi época, cuando estaba en Telefe, esos eran 12 puntos de promedio, digamos, estamos hablando del promedio de todas las franjas horarias, incluidas las marginales, con lo cual eso da un promedio en el prime time de 25 puntos, 30, etcétera, etcétera. Eso va disminuyendo cada vez más, ese fenómeno ya pasó en Europa hace tiempo de que la televisión abierta quedó básicamente para los sectores etarios mucho mayores. Ahora, cuando uno analiza las redes, te diría que Facebook tiene un componente de adultos mayores muy grande, por ejemplo. Y en Telam es un público muy fiel y muy politizado. Diría que los contenidos que más siguen estos adultos mayores en Telam son contenidos políticos, por ejemplo, y algunos culturales. Gran parte de nuestros adultos mayores, lo que pasa es que acá también está el problema de la conectividad, ¿no? Que empezábamos a hablar informalmente antes, y me parece que lo que realmente va a posibilitar democratizar la información en serio hoy es la conectividad, ¿no? Poder reducir esta brecha tecnológica es poder reducir la desigualdad en las oportunidades de acceso a todo, desde los insumos culturales, pero también al trabajo, a la vida. O sea, no en vano hoy la conectividad es comparada con lo que fue la electricidad en su momento, ¿no? En las posibilidades de desarrollo de un país, pero también las posibilidades de igualación de una población y un acceso. Y cuando incluso estos adultos mayores tienen acceso a un internet que no es dificultoso, porque también es muy agotador que se te corte, etcétera, etcétera, también empiezan a hacer uso de estos medios. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, ve Netflix? Digo, más allá del costo, pero Netflix es considerado como parte de estos streaming como un cable de bajo costo, ¿no? Los low cost. En comparación con pagar cablevisión o cualquier servicio, la verdad que son como mucho más accesibles cualquiera de estas plataformas, ¿no? Puedes acceder por 200 pesos, 300, 400. Mucha gente también dejó de ver la televisión abierta y pasó a ver, no otra cosa, pasó a ver televisión de otra calidad por otros países, porque el asunto no es que determinados medios ya no se ven. La gente, cuando uno va a las estadísticas, está conectada y está enganchada más o menos 8 horas por día entre el celular, los WhatsApp. Los adultos mayores también mandan WhatsApp, a lo mejor no los escriben, a lo mejor los graban, digamos, pero también es una forma de comunicación. Pero la mayor parte del contenido que vemos, por lo menos en un 50% del contenido que vemos en plataformas que parecen novedosas, también son contenidos de televisión, pero de países que han seguido invirtiendo en la televisión y finalmente han apostado a contenidos mucho más diversos y de mucha mayor calidad. Por eso creo que si nosotros somos capaces de poner inversión, calidad y creatividad, digamos, no importa por dónde lleguemos, lo importante es llegar. Muy claro. Es el turno de Cristian Aveiro. Hola, ahí estamos. Perdón, estoy un poco difónico estos días haciendo radio. Bueno, ha estado terrible también el clima, el cambio de clima. Bueno, aquí estamos. Nosotros somos Cuartemanía 95.3
de San Martín Mendoza. Básicamente nosotros hacemos entretenimiento, divertimos a la gente desde la radio, divertimos a la gente se ríe mucho con nosotros, hablamos de la actualidad, de todo en sí, y cada vez que hay una charla como esta, como la que estamos teniendo en el día de hoy, que me encanta escucharlos a todos los que han pasado por aquí, todos los comunicadores y todos los colegas, siempre se toca el tema, a veces siempre se menciona la palabra Perón, ¿sí? Y Perón siempre hablaba de la unidad que necesitábamos, la unidad que necesitaba siempre el pueblo para hacerse fuerte, para hacer valer sus derechos. Y creo que en la comunicación estamos necesitando eso, un poco más de unión federal a nivel nacional, tener la unión, estar más conectados todos, para saber cómo se está pensando en la otra punta. Porque si bien Buenos Aires es la oficina de Dios, pero en el resto del país también pasan cosas y que está bueno. Nosotros hemos visto en esta pandemia, hemos aprendido mucho, porque veíamos vemos a un gobierno como el de Alberto Fernández, que me parece buenísimo todo lo que está haciendo, y cuando comenzó esta pandemia y lo que pasaba a nivel mundial, se veía que el mundo se asombraba de cómo se manejaba este gobierno, cómo se manejaba en medio de la pandemia. Claro, se admiraban Inglaterra, Italia, España, las grandes potencias a nivel mundial decían, qué bien que están haciendo las cosas en Argentina. Y eso, pararon las antenitas, ¿sí? La gente de Clarín, la oposición, los grandes opositores, ¿cómo le llamemos? Las clases sociales altas, empezaron a decir, che, pará, pero el mundo está hablando bien de un peronista. Hay un peronista en el gobierno. Y entonces ahí empezó la cosa a cambiar y dijeron, bueno, hay que bajarle la imagen porque no puede ser que un peronista se esté hablando tan bien de un peronista a nivel mundial. Y de ahí empezó el trabajo, como suelen hacerlo, que por otra parte es para destacar también porque si bien hay algo que tiene bueno la oposición, es que han logrado una gran unión. Ellos lograron una gran unión de a poquito, piqui, empezaron así, con la ciudad acá, y después de un momento tomaron el gobierno nacional, como fue el gobierno de Macri, que fue un desastre de lo peor pero no importa, ellos llegaron a gobernar la Argentina, algo que no lo imaginaba nadie decía, jamás nadie imaginábamos que un día Macri podía ser presidente, nos reíamos, decíamos, no, ¿cuándo va a ser presidente? ¿Cuándo se va a ir River a la vez? Jamás, pasó, sucedió, porque se unieron, empezaron a juntarse de a poquito. Yo acá en mi ciudad, en mi pueblo donde vivo, San Martín Mendoza, lo podía ver, lo podía notar, lo podía palpar que se venía y que veía cómo se iban organizando, tiqui, un poquito para allá, un poquito para acá, y al principio te daban risa, vos decís, mira, ¿pero qué van a hacer esto? Mira, si son 10 pelagatos. Bueno, se fueron uniendo, obviamente que utilizaron tecnología, también desde la oposición están gobernando, no sé si alguien lo dijo por ahí, creo que lo dijiste vos, Bernarda, por ahí con muchos eslogans. En eso se basó un poco también la oposición, el gobierno de Macri, gobernar con muchos eslogans, con muchas frases que les ha servido para estar ahí, para mantenerse todavía ahí y estar, como quien dice, en la pelea. Y creo que hoy más que nunca necesitamos la unión nacional de todos, porque me parece que hoy tiene más chances de volver quizás el gobierno de Macri hoy que cuando se presentó en la vez anterior, ¿sí? Porque como que ya saben que lo hicieron, ya saben que una vez lo hicieron, lo pudieron lograr y dijeron, llegamos. Mirá vos, decían que no íbamos a llegar, y llegamos. Entonces ellos ya saben que pueden, porque tienen, muchos aliados. Estamos viendo que en plena pandemia dijimos, acá se va a terminar la grieta, nos vamos a unir todos, vamos a estar todos, tirar todos para el mismo lado. Fue unos días nada más, cuando se dieron cuenta que el que gobernaba era un peronista, dijeron, no, está haciendo todo mal, hay que bajarlo a este HDP. Y así es como está sucediendo. Entonces, creo que la tarea
de los medios a nivel nacional, de todos, radio, televisión, todos los colegas, tenemos que estar más que nada unidos, más que nunca, me parece fundamental, y bienvenido sea que Telam haya resurgido ahí, como que dice, de las cenizas, pero bueno, vamos, hay que levantar porque eso es lo que hace falta, una unión entre todos, entre todos vamos a sumar un poquito y me parece que va a ser fundamental para seguir construyendo algo bueno, porque esto es lo importante. No estamos hablando de que vamos a construir un país donde vamos a tener a un líder, a un genocida, no. Vamos en un camino bueno para el pueblo, para las familias, para que todo lo que representa, y justamente alejándonos del odio, porque del otro lado vemos que hay mucho odio, quieren gobernar con odio y quieren maltratar a la gente, y obviamente el que no piensa como ellos, directamente, bueno, chao, tómatela, es así. Y así nos tratan a todos, así que bueno, aquí estamos desde Mendoza y escuchándolos a todos. Me encanta lo que están diciendo, así que, Bernarda, te saludo acá, mis respetos, y te digo una cosa, desde que te fuiste de Telefe, vos y Villarruel, ese canal se volvió muy aburrido, digo la verdad. Se volvió muy aburrido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas Cristian. gracias. Creo que no hubo preguntas, así que vamos a dar paso a la siguiente periodista, entrevistadora. Les recordamos, bueno, por favor ser concisos en la pregunta, informar de qué medios son o de qué colectivo y ser lo más breves posible, así muchas más personas pueden preguntar. Le toca el turno a Mónica Melman. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy del medio Mundo Nuevo y sale en Radio NEF y del colectivo CPI con Elizabeth y Juan Pablo. Bueno, y aparte, yo ahora hace 4 o 5 años que estoy haciendo comunicación porque trabajé toda mi vida en bioquímica, ¿no? Y trabajé toda mi vida en salud pública. Y yo a mí mi preocupación es cómo el periodismo se empodera para que el tema salud siga siendo en agenda, porque yo milité toda la vida para el derecho a la salud, pero siento en este momento que solamente ahora somos los responsables de lo que está pasando. O sea, yo ahora estoy jubilada como salud, pero en los medios, inclusive a todos, bajo línea. Pero como, por ejemplo, en Telam, como agencia, se sigue trabajando el tema salud, pero empoderadamente para que toda la población, porque ahora, por ejemplo, yo creo que no se hace la cuarentena como se debe porque no está empoderada la sociedad. El tema salud y que se atraviesa a toda la sociedad, no solamente desde una parte de la sociedad, sino nos atraviesa a todos, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Y otra cosa que es contestarle a Juan Pablo, que los adultos mayores o personas mayores usamos no solamente lo analógico, usamos, es impresionante lo que se usa las redes, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, y que felicitarte, porque fui siempre tu oyente, y nos fueron la compañía durante estos 4 años con Claudio. Gracias. El asunto, sí, nosotros insistimos mucho desde Telam y desde los medios en cuanto a cuidarse y demás. Hay, de alguna manera, una parte ganada y una parte perdida. Cuando uno ve qué piensa la sociedad con respecto a la pandemia, todavía el 68% dice que lo fundamental, digamos, es cuidarse y es la salud. El problema es que hay otro 30 y pico, casi 40, que no está dispuesto a acatar determinadas normas y además está fogoneado desde la oposición. Y uno lo ve, no solo en Argentina, lo ve en todos lados. El otro día querían voltear a Merkel, diciendo que finalmente era más o menos una comunista, pero además que se había, bueno, que obviamente ejercía un gobierno autoritario por intentar que la población cumpliera con la pandemia. Me parece que en ese punto es difícil. Estamos hoy en un punto de inflexión, increíblemente en Buenos Aires, en otras provincias han retrocedido.
cuando hay más circulación del virus hay más gente por la calle. Y lo que no parece fácil, por lo menos si determinadas cosas no cambian, es volver a meter a la gente en sus casas. O los argentinos y argentinas nos vamos a asustar mucho o vamos a tener que convivir con esto intentando cuidarnos lo máximo posible, cuidar a la población de riesgo y sobre todo, y lo más injusto de todo esto es los trabajadores de la salud, ¿no? Que siguen arriesgando su vida, están cayendo como moscas, están todo el tiempo contaminando y sí, se advierte que la situación todavía no hemos alcanzado el pico. Todas las proyecciones es que la semana que viene va a ser mucho peor y sin embargo la calle es un hervidero. En términos comunicacionales, ese discurso lo hemos perdido, digamos, el discurso para esa gente que ya no está dispuesta a cuidarse. Ya no pasa por la comunicación, o sea, la comunicación se gastó, podemos insistir, la comunicación tiene algunos ejes, ya no pasa por la comunicación, sino que pasa por algún fenómeno social que finalmente haga que la gente retroceda o que se cuide más. Bueno, no tenemos más preguntas, vamos también a dar por finalizada esta entrevista colectiva que ha sido tan amable, Bernarda, de poder darnos. Creo que hemos aquí vertido muchos sentidos, muchos conceptos para trabajar, para elaborar, para rever y por supuesto material periodístico para todos nuestros medios, portales, radios y demás. Realmente me quedo con una frase muy, muy linda que dijiste, que es esto de hoy, la primicia es el punto de vista, ¿no? Y cómo se configura lo efímero con cuestiones más trascendentes como una mirada distinta sobre tal vez un mismo hecho, ¿no? Una misma cuestión, y cómo en esas interpretaciones que están cargadas de sentidos más subjetivos se van entrelazando en un tejido que sin dudas es nuestro compromiso que sea social, colectivo, y me parece que esa es un poco la respuesta a lo que proponen del otro lado, ¿no? Y cuando justamente mencionabas esta entrevista a Noam Chomsky, pensaba que hay un montón de miradas desde pensadores y pensadoras, bueno, un poco es lo que me dedico a leer y a ver, y estaba viendo, hay muchas construcciones contemporáneas en relación a justamente las demandas y los desafíos que depara la pandemia, y muchos coinciden justamente en la necesidad de crear sociedades que puedan forjar representaciones más amplias, democráticas, pero también veo que, por ejemplo, para citar algunos, Judith Butler, también justamente Boaventura de Sousa Santos, Slavoj Žižek, desde sus distintos áreas y suelos de enunciación reclaman por una imposibilidad o un límite del capitalismo que nosotros en nuestro país, digamos, no vemos en términos de la construcción de un Estado sólido y presente para la gente. Digamos que ellos por algún lado piensan casi utópicamente en algunas cuestiones que para nuestra sociedad están dadas de suyo, como es justamente el derecho a la salud pública, y me parece que es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos como argentinas, por supuesto también, por ejemplo, la educación universitaria gratuita y popular, y bueno, muchas otras reivindicaciones que gracias al peronismo podemos decir que han sido victorias que hemos logrado colectivamente y que siempre debemos reivindicar y llevar, como decía Evita, como bandera a la victoria. Así que bueno, agradecerte muchísimo, y ahora sí le doy pie a nuestro presidente para que haga el cierre de esta jornada. Bueno, yo agradecer, Bernarda, porque la verdad que siempre has estado disponible, dispuesta, con la mejor, y eso se agradece, porque cuando uno está en el lugar que estás vos, tiene muchas presiones, muchas responsabilidades, y los tiempos se convierten en un problema, digamos. Y también la exposición, porque siempre hay algún buey corneta que usa eso para usarlo en contra. Yo quiero hacer público que hemos iniciado una charla con Bernarda para ver de qué manera, como contraprestación a poder utilizar después de la pandemia el servicio de la cablera, podamos también formarnos como equipo proveedor de noticias para TELAN, intentar desde la comunidad de ACAPI ser uno de los centros de provisión de información para que TELAN pueda, seguramente con algún responsable que nos atienda, digamos, especialmente, para poder tener un referente al cual hinchar, pero que podamos hacer una sinergia entre todos
los casi 150 medios de ACAPI, y TELAM para proveer, ya que estamos en muchos lugares del país y en muchos estratos, digamos, con distintos niveles de audiencia o de clientes, o de lo que fuera, oyentes, poder enriquecer a la agencia y nosotros también encontrar una pantalla a la cual aportar, ¿no? También sentirnos integrados, digamos, con el Estado. En realidad yo pienso a esta altura que el Estado debe estar en función de la comunidad, no en función de sí mismo, debe potenciar a los medios de la comunidad. Coincido con vos plenamente en que llevar Internet hasta el último rincón del país es consolidar la democracia y consolidar la comunicación popular, empoderar a la sociedad, es clave, es un hecho clave, así como fue un hecho clave el celular computadora, cámara y micrófono. Yo creo que lo que falta ahora para consolidar el avance del pueblo sobre la comunicación es la conectividad. Una vez que estemos todos los argentinos conectados por Internet, recién va a empezar el capítulo más importante para la sociedad argentina, que es enfrentar cara a cara, en un empate fluctuante, a los medios hegemónicos. Te agradecemos muchísimo todo este espacio que nos diste, la verdad que es invalorable. Y bueno, mostrás siempre la misma amistad y la misma lealtad y el mismo afecto y cariño que te tenemos. Muchas gracias. Espero que esto se repita. Gracias, Martín, gracias por la invitación, gracias a todas y todos. Me encantó esta charla. La verdad que creo que es muy importante escucharnos, es muy importante escuchar otras voces, es muy importante poder ser interpelado por otros discursos y por otras realidades, ¿no? Uno tiende, Buenos Aires también es eso, capital, y determinados lugares, lo importante es que no se vuelvan una burbuja. Así que les agradezco enormemente eso y espero que me vuelvan a invitar, espero no haberlos aburrido. Me encanta, vos sabes, Martín, lo que te quiero y siempre estoy dispuesta a cualquier cosa que quieras, a cualquier proyecto loco en que me embarques. Así que, bueno, ojalá se repita.